de la tromboembolia pulmonar, debido a que vale la pena que sea un apartado y que reciba como tal un abordaje a mayor profundidad. En relación a los signos más comunes que se presentan en el TEP, tenemos la disnea, que se presenta en aproximadamente el 50%, el dolor torácico pleural, que puede presentarse en el 39% de los pacientes, la tos en el 23% de los pacientes, el dolor torácico retroesternal en un 15% de los pacientes, la fiebre en un 10% de los pacientes, la hemoptisis en un 8%, el síncope en un 6%, al igual que el dolor de las piernas unilateral y algunos signos de trombosis venosa profunda como hinchazón de las extremidades unilaterales, dolor en las pantorrillas, entre otros que habíamos descrito, en hasta un 24%. Sin embargo, vale la pena mencionar que hasta el 24% de los episodios de tromboembolismo pulmonar van a ser asintomáticos. En relación a la epidemiología, es complejo hablar de una epidemiología unificada del TEP. Se estima que la incidencia de episodios de TEP oscilan aproximadamente 0.7 a 1.4 por cada 1000 pacientes. Se presenta también en un 7 a 27% de las muertes no aclaradas. Es la tercera enfermedad cardiovascular, además de que tiene una mortalidad del 18% en pacientes estables, del 58% en inestables y suele explicar hasta el 25% de las muertes súbitas. La fisiopatología va a ser variable, al igual que la sintomatología, al igual que la adaptación y la compensación que puede tener el organismo a el episodio trombótico dependiendo del grado de obstrucción. Me explico. En el caso de los pacientes que tienen una obstrucción menor al 20%, vamos a encontrar pocos síntomas, un reclutamiento vascular y una compensación a nivel de variables hemodinámicas como por ejemplo el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica y pulmonar. En los pacientes con una obstrucción entre el 20 al 40% empiezan a aparecer síntomas, empieza a aumentar la presión de la arteria pulmonar y también a nivel de la aurícula derecha. En los individuos con una obstrucción entre el 40 al 60% ya empiezan a aparecer manifestaciones de inestabilidad, ocurre un aumento severo de la presión a nivel de la arteria pulmonar y a nivel de la aurícula derecha y cae el gasto cardíaco. Finalmente, llegamos al fenómeno de autoagravamiento, donde el paciente se encuentra en estado de shock y empieza a aparecer en general cuando la obstrucción es mayor al 60% y va a ir seguido de colapso e isquemia. También se puede acompañar de algunos signos imaginológicos que mencionaremos posteriormente, como por ejemplo el signo de la D en la ecocardioscopia. En relación a la fisiopatología, al obstruirse la circulación pulmonar, se genera un aumento de la poscarga derecha. Esto lleva a la dilatación del ventrículo con insuficiencia tricuspidia, aumento de la tensión parietal, activación neurohumoral con el objetivo de lograr una compensación. Posteriormente se genera una inflamación miocárdica, aumenta el consumo de oxígeno y, al estar disminuido el aporte, va a generarse un proceso isquémico que va a llevar a una disminución de la contractilidad, una disminución en la precarga y una disminución en el gasto cardíaco. Todo esto con el agravante de que el septum va a estar desplazado de derecha a izquierda, lo cual va a desencadenar la caída en la presión sistémica y la perfusión coronaria, lo cual va a traducir en shock cardiogénico y posteriormente en la muerte del individuo. Como habíamos mencionado, existen múltiples ayudas diagnósticas. Aquí podemos evidenciar las que son de mayor utilidad en el contexto de los pacientes con TEP. Vamos a hablar de la radiografía de tórax. La radiografía de tórax, a pesar de que en el 30% de los pacientes suele encontrarse normal, en hasta el 60% podemos hallar manifestaciones inespecíficas. Puede ocurrir también manifestaciones como por ejemplo el signo de Westermarck, pueden aparecer atelectasias, oligoemia, derrame pleural o la joroba de Hampton, que fue un signo descrito por Hampton en el año 1940. En el electrocardiograma puede apreciarse un patrón de sobrecarga derecha que usualmente se conoce como el patrón S1Q3T3, que realmente se denomina el patrón de Magid-White. Este fenómeno, a pesar de que es muy indicativo de un tromboembolismo pulmonar,
solamente aparece en el 20% de los pacientes. Además, puede ocurrir con otras patologías como por ejemplo neumotórax, crisis broncoespástica, cor pulmonar crónico, entre otras. Sin embargo, el 90% de los pacientes con TEP van a presentarse con bradicardia y un porcentaje más pequeño va a presentarse con un bloqueo de rama derecha. Los gases arteriales también pueden tener cierta utilidad debido a que el paciente con TEP hiperventila y eso traduce usualmente en una alcalosis respiratoria acompañada de hipoxemia. Sin embargo, en aproximadamente el 30% de los episodios, al igual que en la radiografía, se observan gases arteriales normales. El dímero D es muy útil, tiene un gran valor predictivo negativo, ya hablamos de la profundidad, entonces realmente no vamos a mencionar nuevamente aspectos relacionados con este. En relación al ecodoppler, en el contexto del TEP, puede tener una sensibilidad del 96%, una especificidad del 97%, con un LR positivo de 32 y un LR negativo de 0.04. Adicionalmente, permite tomar decisiones rápidamente al evaluarse las zonas que probablemente fueron el origen de este tromboembolismo pulmonar, que recuerden, usualmente se origina a nivel de trombosis venosas profundas proximales, en hasta el 90% de los casos. El angioTAC también es una excelente opción en el caso de que el paciente sea un paciente no crítico, y esto se logró comprobar gracias al trabajo de Goodman del año 1995, quien comparó la gammagrafía convencional versus la angioTAC, encontrando que realmente no existían diferencias importantes entre la una y la otra. En el año 2006, gracias al estudio PIOPET-2, se demostró una mejor sensibilidad por parte del angioTAC con multidetectores, lo cual le da un LR positivo de 20 y uno negativo de 0.18. Otras herramientas útiles para el diagnóstico son, por ejemplo, la ecocardioscopia, que permite evaluar el impacto que tiene el tromboembolismo pulmonar sobre el corazón, y también la ecocardiografía. El ecocardiograma permite evaluar, por ejemplo, el TAPSI, la motilidad del anillo tricuspidio en sístole, la cual al estar por debajo de 18 indica disfunción del ventrículo derecho. Adicionalmente, también permite evaluar otras medidas, como por ejemplo la variación en la vena cava inferior durante el ciclo respiratorio en vistas subsifoideas o el tamaño de la aurícula derecha. Medidas que pueden resultar útiles para el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar y para poder apreciar los efectos que la misma ha tenido a nivel del corazón. A nivel de la ecocardioscopia también podemos evidenciar este signo, conocido como el signo de la D, que se genera por el desplazamiento del septo. Es de gran utilidad la valoración de los criterios de exclusión para tromboembolia pulmonar, los cuales evitan que se soliciten exámenes innecesarios cuando son negativos. Estos criterios, los PERC, han sido validados en múltiples estudios y son una edad menor de 50 años, una saturación de oxígeno mayor de 94%, una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, no edemas unilaterales, no hemoptisis, no trauma ni cirugía previa, no trombosis venosa profunda, ni un TEP previo, ni el uso de anticonceptivos hormonales. En relación al diagnóstico, nosotros debemos primero hacer varias cosas. En primera instancia, debemos clasificar, sea con Wells o sea con Ginebra. Posteriormente, vamos a preguntar si nosotros sospechamos de una embolia pulmonar. En ese caso, vamos a realizar la siguiente pregunta. ¿El paciente se encuentra en shock o el paciente se encuentra hipotenso? En el caso de que sí se encuentre hipotenso, estamos hablando de un paciente que tiene un riesgo alto. En el caso de que sea un paciente que no se encuentra hipotenso, se encuentra en un riesgo no alto. Recuerden que hipotensión no es sinónimo de shock. El shock se refiere puntualmente al desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno. En el caso de que un paciente tenga un PER positivo y esté estable, se hace el dímero D. En el caso de que sea negativo, se descarta la enfermedad. Si es positivo, debemos definir su estabilidad y dependiendo de ella, se solicitan imágenes diagnósticas. En el caso de que el paciente esté estable, se hace un angioTAC
para confirmar o excluir el diagnóstico y si es positivo, al estar estable, se inicia tratamiento anticoagulante dependiendo de la existencia de cáncer o no. Dentro de las terapias de anticoagulación nos encontramos las siguientes heparinas de bajo peso molecular y también el fondaparinux que han sido aprobados para la embolia pulmonar con sus respectivas dosis. Dalteparina 100 unidades internacionales kilogramo cada 12 horas o 200 unidades internacionales kilogramo una vez al día. Nadroparina 86 unidades internacionales kilogramo cada 12 horas o 171 unidades internacionales kilogramo una vez al día. Fondaparinux 5 miligramos en el caso de que el paciente pese menos de 50 kilos una vez al día, 7.5 en el caso de que pese entre 50 a 100 o 10 en el caso de que el paciente pese más de 100 kilogramos. Enoxaparina 1 miligramo kilogramo cada 12 horas o 1.5 miligramos kilogramo una vez al día. En relación al abordaje diagnóstico del paciente crítico que se encuentra estable, o sea, que mejora con el tratamiento inicial y tiene fluctuaciones en la presión arterial, pero no se compromete propiamente la perfusión tisular, se puede realizar un angiotac. Sin embargo, si el paciente es crítico, se debe realizar una ecocardioscopia o un ecocardiograma. Una vez nosotros tengamos el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar confirmado, en el caso de que el paciente tenga una inestabilidad hemodinámica, debemos aplicar el ABCD. Entonces, primero, tenemos que asegurar la vía aérea, debemos mantener adecuados niveles de oxigenación, en caso de que sea necesaria la intubación y la ventilación mecánica invasiva. Es fundamental que se tengan cuidado con los niveles o los valores de la PIB debido a la interacción existente entre corazón-pulmón durante la ventilación, que podría llegar a empeorar la función ventricular derecha y posteriormente precipitar el paro cardíaco. De igual forma, también es muy importante que se aseguren volúmenes corrientes de aproximadamente 6 mililitros kilogramo y unas presiones de meseta por debajo de 30. En algunas ocasiones va a ser necesario que se suministren líquidos. Sin embargo, deben ser cantidades moderadas, bolos de aproximadamente unos 250 cc de cristaloides. Recuerden que la utilización de altos volúmenes puede resultar deleteria. En algunas ocasiones, dependiendo del estado del paciente, se van a requerir vasopresores, de elección la norepinefrina, o se van a requerir inotrópicos, como por ejemplo la dobutamina o el levosimendan. En el caso de que el paciente reciba una intubación y posteriormente sea sometida a ventilación mecánica, tiene que asegurarse una óptima sedación y esto debe evaluarse constantemente según la escala RASS. Junto a las medidas que acabamos de mencionar, también se tiene que realizar una trombólisis. Recuerden que el tromboembolismo pulmonar es la única condición que se puede trombolizar en paro. A continuación podemos apreciar múltiples regímenes aprobados para la trombólisis en los pacientes con tromboembolismo pulmonar, los cuales pueden ser con estreptoquinasa, uroquinasa o RTPA, teniendo el RTPA la mejor evidencia. El RTPA se administra en dosis de 100 miligramos en 2 horas, o también existe una pauta acelerada que es de 0.6 miligramos kilogramo en 15 minutos, teniendo una dosis máxima de 50 miligramos, en el caso de que se utilice la pauta acelerada. Las recomendaciones europeas, al igual que las americanas, recomiendan solamente trombolizar a los pacientes con tromboembolismo pulmonar que tengan inestabilidad hemodinámica. Adicionalmente, vuelvo y menciono, el TEP es la única condición que se puede trombolizar intraparo. En el caso de los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, se puede considerar la embolectomía quirúrgica u otro tipo de procedimientos invasivos. En relación a la dosis de trombólisis en el contexto de un paro, se recomienda que se brinden 50 miligramos de Alteplas en un minuto. Esto a partir de múltiples estudios, como por ejemplo el publicado en el American Journal of Emergency Medicine, realizado por Charifi y colaboradores, demostró óptimos resultados y poco sangrado. Siempre que se va a trombolizar se deben tener en cuenta las contraindicaciones formales para la misma. Dentro de las contraindicaciones nos encontramos unas absolutas y otras relativas. Absolutas como, por ejemplo, el antecedente de un ACV hemorrágico o un ACV de origen desconocido en cualquier momento, el hecho de que el paciente haya sufrido un ACV isquémico en los últimos 6 meses, que tenga daño o neoplasias en el sistema nervioso central, que tenga un reciente traumatismo importante, cirugía
o lesión en la cabeza en las últimas 3 semanas, un sangrado gastrointestinal en el último mes o un riesgo de sangrado conocido. En las condiciones relativas se encuentra, por ejemplo, los ataques isquémicos transitorios en los últimos 6 meses, la terapia con anticoagulantes orales, la gestación o la primera semana postparto, un sitio de punción no comprensible, una reanimación traumática, una hipertensión refractaria, con una presión sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio, una enfermedad hepática avanzada, una endocarditis infecciosa o una úlcera tídica activa. Finalmente, los dejo con esta tabla que nos muestra el índice de gravedad de la embolia pulmonar y, dependiendo del puntaje que se obtenga al calcular estos parámetros en el paciente, se puede estratificar un riesgo de mortalidad a 30 días, que se va a poder clasificar en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Gracias por quedarse hasta el final. Los invito a que se suscriban y le den like, lo compartan. Este tipo de información puede salvar vidas. También los invito a que conozcan nuestras redes sociales y dejen su opinión. Muchas gracias y hasta la próxima.